¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas, retomando acá Cruce de Ideas de manera virtual. Y para eso nos acompaña la directora nacional de empleo del Mitradel, Saritma Simón, quien nos va a estar acompañando durante este programa para conversar sobre la situación laboral del país. Directora, bienvenida a Cruce de Ideas. Hola, ¿cómo estás? Sí, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para tocar un tema tan relevante como es el tema de empleo en esta época de pandemia, que yo creo que a la par del tema salud es uno de los temas más complejos que hemos vivido nosotros como país. Directora, sabemos que la situación por la COVID-19 ha ocasionado que una gran cantidad de empleos se hayan tenido que suspender. Hasta el momento, ¿cuántos empleos se han podido retomar en el país? Bueno, nosotros como gobierno nacional hemos tenido que adoptar medidas que busquen la preservación de la mayoría de los puestos de trabajo. Sabemos que es una situación compleja. Nosotros desde el mes de marzo dictamos un decreto, el decreto 81, que suspende los efectos de los contratos de trabajo para que en la manera en que se fueran reactivando las actividades también se fueran reactivando progresivamente los contratos y las empresas no tuvieran que finalizar las relaciones laborales. A la fecha, y decimos muy contentos, tenemos más de 46.000 puestos de trabajo que han sido salvados por los mecanismos de protección del empleo dictados por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Trabajo. Y tenemos provincias como Veraguas, donde ya el 25% de los puestos de trabajo han sido reactivados. Nosotros esperamos que esta tendencia se dé en el resto del país y que podamos contar con mayores puestos de trabajo salvados. O sea, mientras nosotros hablábamos de suspensión de efectos de contrato para protección, muchos países de la región se hablaban de despidos masivos y estas eran las situaciones que nosotros queríamos detener con estas medidas. Ahora bien, señora directora, sabemos también que ya se han abierto 3 bloques de actividades económicas y que a partir del próximo lunes 7 de septiembre otras actividades más van a estar retornando a esta nueva normalidad. ¿Cuántos empleos ustedes creen que podrían reactivarse a partir del próximo lunes 7 de septiembre? Bueno, nosotros tenemos que entender que es una situación diferente. No es que prendemos la luz y todos los trabajadores vuelven, porque nosotros tenemos que mantener las medidas de distanciamiento y de salud que tenemos por motivo de la pandemia. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha mantenido controlada la situación donde nuestros hospitales no han colapsado, donde nuestras morgues no han colapsado y donde sí tenemos una situación compleja, pero que con todas las medidas de prevención que se han adoptado con los protocolos de salud e higiene, hemos podido tener las bases para poder reactivar actividades de manera segura, pero manteniendo las medidas de distanciamiento dictados por el MINSA y las medidas de aforo. O sea, tenemos que el aforo puede ser de hasta un 30% de la capacidad en un inicio del reingreso de labores. Así que tomamos en cuenta que los sectores que se están aperturando ahorita mismo son los sectores que tienen mayor volumen de trabajadores. Podemos tener una expectativa de reincorporación de aproximadamente 100.000 trabajadores. Nosotros hemos estado viendo cómo se ha estado comportando el tema de la reactivación por cada uno de los bloques. Tuvimos bloque 1, bloque 2, en el que se sumaron aproximadamente 30.000 trabajadores reintegrados. Y con este nuevo inicio de actividades y la apertura de nuevas actividades, hemos visto que en corto tiempo, en un espacio de 2 semanas, hemos tenido, en el último mes, hemos tenido más de 10.000 puestos de trabajo reactivados. Entonces, estos son buenas noticias y esto nos da como una tendencia de más o menos cómo va a ser el comportamiento de nuestros sectores. Obviamente, previendo todo el tema de distanciamiento y de medidas de salud y que el porcentaje de trabajadores inicial no va a ser la totalidad de los trabajadores de las empresas. Ahora bien, señora Saritma, sabemos que muchos empleados, por decirlo así, de alguna manera, están jugándole vivo al trabajador y están incumpliendo las normas por el Ministerio, impuestas por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué se está haciendo para evitar
este juegavivo que se está dando en medio de esta pandemia, porque si bien es cierto, muchos trabajadores han sido suspendidos, recientemente el Ministerio de Trabajo ha señalado que ningún trabajador puede ser despedido en medio de esta pandemia. Para poder que usted le pueda explicar aún más a profundidad a los trabajadores que están sintonizando Cruce de Ideas cuáles son sus derechos en medio de esta pandemia. Ok, mira, vamos a primero aclarar un poquito los conceptos, porque creo que se ha generado mucha confusión frente al tema de los trabajadores cuando están suspendidos y qué derechos y qué no derechos y qué derechos no tienen. El punto es que ningún trabajador, mientras mantenga su contrato de trabajo suspendido, puede ser despedido de su puesto de trabajo. Para que una empresa pueda despedir a un trabajador, un empleador pueda despedir a un trabajador, tiene que reincorporar, reingresar, activar el contrato de trabajo para luego entonces poder despedir al trabajador. Nosotros dictamos la ley 157 que salió promulgada, la presentamos en la Asamblea de Diputados y fue sancionada ya por el presidente y está en gente, al igual que el Código de Trabajo. Ningún empleador y ningún trabajador puede agarrar y hacer ver como que esto no existe o como que pueden poner reglas por encima o al margen de lo que ya está estipulado. Entre las medidas de protección de la ley 157 está que aquellos trabajadores que están reincorporados a sus puestos de trabajo y cuyos empleadores quieren realizar un mutuo acuerdo tengan un periodo de 2 días para poder deliberar, para poder consultar, para poder ver que todos sus cálculos están en debida forma. Nosotros no podemos decirle a una empresa tener injerencias en una empresa y decirle, mira, puedes o no puedes hacer tal cosa. Nosotros podemos guiar. Nosotros no podemos decirle a una empresa que los artículos del Código de Trabajo no están vigentes, porque de la misma manera que funciona para la protección de los trabajadores, también funciona para las empresas que tengamos las reglas Sí, claras. ahora bien, señora directora, recientemente circula un audio en redes sociales donde una persona indicaba que se le había suspendido el contrato. Sin embargo, esta empresa la mantenía trabajando y esta persona estaba cobrando lo que era el bono solidario y estaba recibiendo también la bonificación que se da en su momento por parte del Estado panameño del 13º mes. ¿Esto cómo lo investigan ustedes? Miren, nosotros tenemos nuestra dirección de inspección, que si existen las denuncias, nosotros con muchísimo gusto estamos realizando todas las inspecciones para ver que las normas del Código de Trabajo y de las leyes de protección del empleo se cumplan. Nosotros no podemos agarrar y ver el juega vivo que me está planteando, pero imagínense nada más un poco hablando del aspecto humano. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano como gobierno nacional para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas que estén en situación de vulnerabilidad a través del Plan Panamá Solidario. Y si aquellas empresas tienen la capacidad de mantener a sus trabajadores en sus planillas y poder pagarles el salario, no es justo que le quiten la oportunidad a una persona que realmente necesite el beneficio. Entonces hay que apelar un poco a la conciencia y a que no es cuestión de juega vivo o no juega vivo, es cuestión de ver los recursos con los que contamos y ser solidarios en un momento en que el país lo requiere. Ahora bien, señora directora, me gustaría conocer la situación que está pasando muchas empresas. Es bastante crítica, porque muchas empresas tal vez han tenido que suspender contrato desde inicio de pandemia. Otras van a tener que reiniciar esas funciones, no con la cantidad de empleados que tenían. Por ejemplo, una empresa que tenía 100 empleados no va a poder reiniciar funciones con los 100 empleados, sino que va a tener que empezar con un 50%, tal vez con un 25%. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Trabajo para poder fiscalizar aún más que se cumpla, que se le cumplan a estos 25% de los trabajadores sus prestaciones, sus situaciones laborales? ¿Qué se va a hacer desde el Ministerio de Trabajo?
Bueno, nosotros sabemos que hay muchísimos trabajadores que están en una situación de vulnerabilidad y nosotros como Ministerio de Trabajo y como ente rector en materia de las relaciones obreros patronales y de ver y de fiscalizar que se cumpla lo dispuesto en el Código de Trabajo y en las normas legales vigentes, nosotros tenemos a la Dirección de Inspección. Nosotros estamos ahorita mismo realizando inspecciones todos los días para ver que se cumplan los protocolos de salud e higiene y para ver todas las denuncias que se hagan en la institución, darle seguimiento y ver que no se estén violentando los derechos de los trabajadores. Así que si un trabajador considera que sus derechos están siendo vulnerados, entonces debe acercarse al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, si un trabajador es reincorporado a su puesto de trabajo, pero con una reducción de su salario, tiene que entender que no es solamente una reducción de su salario por la misma contraprestación de servicio, sino que hay una reducción de la jornada laboral. Es decir, si el empleador quiere pagar o puede pagar en estos momentos el 50% del salario, el trabajador debe trabajar el 50% de las horas que están pactadas en el contrato. Entonces, este tipo de abusos no se pueden dar y nosotros estamos fiscalizando mucho que esto se dé, pero también necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Nosotros Claro. estamos realizando las inspecciones, como les dije, estamos viendo todo el tema de reapertura y retorno gradual a actividades. Estamos viendo que ningún trabajador se nos queda atrás, incluyendo a las personas con discapacidad, mujeres y cualquier jóvenes y cualquier población en vulnerabilidad, pero necesitamos también el apoyo, desde el punto de vista de Claro. conciencia social y de solidaridad, en una situación en la que probablemente en enero teníamos una condición totalmente diferente a la que tenemos actualmente y tenemos que ser conscientes que para que el país avance y para que nos sigamos desarrollando y para que el empleo se fortalezca, necesitamos la contribución de todos los ciudadanos panameños y todos los actores en el tema de empleabilidad. Ahora bien, señora directora, la moneda siempre tiene dos caras y seguramente hay muchos empleadores o trabajadores, debo decir, que también van a estar jugando vivo en medio de toda esta situación por la COVID-19. Tal vez si el empleado o el empleador le señalaba en su momento que hubo una reducción de horario de trabajo y con ello una reducción de salario, tal vez se vayan a acoger o vayan a pensar que esto va a permanecer así toda la vida. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Cuáles son los derechos del empleador? Entiendo perfectamente la duda, pero todas las disposiciones que se han emitido por parte del Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional frente al tema de retorno gradual de actividades, suspensión de efectos de contrato y modificación de la jornada laboral va hasta el 31 de diciembre, o sea, tiene fecha cierta. Entendemos que es una situación compleja, que es una situación que nadie podía imaginarse y que no solamente atañe a Panamá, sino que mira, por ejemplo, tenemos noticias como que Nueva Zelanda, que es un país que había tenido un crecimiento económico sostenido durante 30 años, ahorita mismo está enfrentando Australia, ahorita mismo está enfrentando su primera recesión económica. O sea, países que antes no tenían situaciones complejas en materia de empleo, en materia económica, lo están viendo y Panamá no escapa de este escenario. Pero la construcción y en la medida en que nosotros podemos salir de esto es con la contribución de todos los actores y con la solidaridad de todos los panameños y con el cumplimiento y la observancia de todas las medidas y todas las disposiciones en materia laboral. Claro. El Código de Trabajo está vigente. Nosotros tenemos aproximadamente solamente 19.000 empresas de la totalidad de empresas que hay en el país, que han suspendido los efectos de los contratos de trabajo. O sea que es un sector particular. Sí, el sector más golpeado es el sector terciario, que es todo lo que tiene que ver con el tema servicios. Y por ende, eso es lo que más podemos percibir. Pero no es la totalidad de las empresas del país las que están afectadas, pero tenemos un gran número y las perspectivas de empleo en la región es que se van a destruir aproximadamente 6 millones de puestos de trabajo y Panamá no es capaz de esta realidad, pero para poder contribuir y para poder desarrollar y reactivar necesitamos que se involucren todos los actores. El gobierno Claro. nacional ha emitido medidas de reactivación económica, como lo son Capital Semilla, Banca de Oportunidades, entre otras. El empleo es el eje transversal de todas estas medidas de reactivación económica. Tenemos la recientemente sancionada ley de EMA, por el presidente, justo en la zona libre de Colón, que también está viendo un proceso de transformación y hacernos más competitivos como país y ver el tema de la reconversión del recurso humano para que pueda ser integrada al desarrollo. Señora directora, permítame hacer una breve pausa comercial. Al regresar,
me gustaría conversar con usted sobre el empleo informal, que realmente ha estado creciendo en los últimos meses de una manera bastante exorbitante, por decirlo así, exorbitante. Sin embargo, me gustaría conocer, cuando regresemos de la pausa, qué se va a hacer para poder darle una seguridad de trabajo a estas personas que están laborando de manera informal. Vamos a una pausa. Usted está viendo Cruce de Ideas, retornando de manera virtual. De regreso, amigos televidentes, y vamos a continuar con la directora nacional de empleos, Samira Simons, quien le hice una consulta, señora directora, antes de irnos a la pausa, sobre el tema del empleo informal. Y es porque muchos de estos trabajadores que se les suspendió el contrato en medio de esta pandemia por COVID-19 han tenido que, de una u otra forma, sobrevivir. Y qué mejor manera que emprender, vendiendo ya sea legumbres, vendiendo ya sea artesanías, pero ¿cuál es la garantía de que estas personas puedan de una u otra forma tener una seguridad laboral en medio de toda esta informalidad? Bueno, nosotros las estimaciones del Observatorio de Mercado Laboral indican que la tasa de informalidad podría crecer en un 10%. Nosotros teníamos a agosto, según la encuesta de hogares del INEC, que había aproximadamente un 45% de trabajadores del sector informal. Y se estima que esto crezca en un 10%, o sea, nos vamos a situar en un 55%. Las medidas que debemos adoptar y las políticas públicas que nosotros debemos adoptar como gobierno nacional van encaminadas hacia ese sector. Todo el tema del autoempleo, o sea, tenemos que sacarnos de la concepción de la informalidad como tal y llevar a estos trabajadores de la informalidad a la formalidad, pero con reducción de impuestos, con posibilidades de afiliarse a la Caja de Seguro Social y que sean parte del motor de desarrollo del país, porque lo son. Lo Claro. único que desde un aspecto en el que no están regulados por el Estado. No es cuestión de agarrar y entrar a regular per se la actividad, sino la manera en la que se ejecuta para que pueda esa persona ser sujeto de derechos, ser sujeto de préstamos, jubilación, entre otros. Sí, porque Entonces, muchos de estos trabajadores, señora directora, han tenido que realizar este tipo de empleos informales para poder hacerle frente a sus deudas, porque muchos de estos trabajadores también... no estamos diciendo que no Sí, apelen al emprendimiento para poder generar recursos. Es más, es uno de los puntos que tenemos que fortalecer como Estado, que el emprender sea más sencillo, que no sea claro. necesariamente al margen de la ley, sino que nos vean como un aliado para el desarrollo de su negocio, a través del capital semilla, a través de la banca de oportunidades, para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que necesiten reflotar o que tengan un negocio que realizaron durante esta época de cuarentena y que puedan potencializarlo y ser un eje y un motor, no solamente para el desarrollo personal del emprendedor o el del autoempleado, sino que también pueda ayudar a generar nuevos puestos de trabajo. Nosotros somos unos convencidos de que la micro y la pequeña empresa son el motor de esto. Es más, el 90% de las empresas están situadas entre la micro, pequeña y mediana empresa y generan el 70% de los trabajadores. Entonces, a esto, si le sumamos el emprendimiento como motor del desarrollo nacional, nosotros sí podemos canalizarlo de una manera que ellos puedan pasar a la formalidad, tendríamos un país sumamente productivo y con todos los mecanismos para que las personas puedan esa productividad llevarla a la formalidad. Señora directora, me gustaría también hablar de otro tema, y es el tema de que en medio de toda esta pandemia ha salido lo mejor de muchos panameños, también ha salido lo peor de muchos panameños, pero las empresas, para poder abrir sus puertas, tienen que cumplir con unas medidas muy importantes de bioseguridad. El Ministerio de Trabajo juega un papel muy importante en medio de todo esto, en conjunto con el Ministerio de Salud. A partir del próximo 7 de septiembre, tengo entendido que abren sitios como Lavaautos,
¿Cómo se va a hacer ahí? Cuando habían, por ejemplo, unos 5 cubículos para lavar autos, habían aproximadamente hasta unos 10 trabajadores. ¿Cómo se va a hacer para regular este tema justamente en los lavaautos que realmente son necesarios? Bueno, me estás pidiendo un caso específico. Hubiera sido más fácil que me hablara de los restaurantes, que más o menos me lo tengo como estudiadito. Pero es eso, es seguir. Nosotros hemos dictado protocolos que no solamente han servido aquí en Panamá, sino que han sido modelo para otros países, para el retorno de las personas a sus actividades. Mira, hay que adaptarse, hay Claro. que buscar la manera de que el modelo de negocio que tenemos se adapte a la necesidad y a la nueva realidad que estamos viviendo. Podemos hablar de diferentes turnos, podemos hablar de espacios reorganizados. Mira, por ejemplo, el salón de belleza donde yo asisto tenían 8 operarias, bueno, ahora trabajan 4 por turno para poder Claro. mantener las medidas de distanciamiento y poder que el negocio se ajuste a la nueva normalidad que nos ha tocado vivir. Es un tema de agarrar y reinventarnos, salirnos del box, de la caja donde nosotros nos encontramos y que siempre las cosas han sido de esta manera. Bueno, ya no son de esta manera. Tenemos que tomar en cuenta nuestra salud, tenemos que tomar en cuenta que el compañero de al lado importa, que la persona que viene a visitarme importa, de la persona que es mi socio importa, y que la salud de todos es, sin salud no funciona un país. Vamos al tema de los restaurantes, señora directora, porque usted ha señalado que maneja muy bien el tema de los restaurantes y ellos están preocupados porque señalan que si no se abre el tema de los restaurantes en los próximos meses, va a haber realmente un desempleo bastante drástico aquí en Panamá. ¿Qué se va a hacer para poder garantizarle ese puesto de trabajo a esa gran cantidad de personas que están esperando que abran los restaurantes? Porque si bien es cierto, hay restaurantes que están trabajando por medio de delivery, ellos señalan que esto de una u otra forma crea un gasto, pero ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo? Bueno, no solamente el sector de los restaurantes, sino que también el sector de la hotelería son sectores que se han visto afectados, y obviamente un periodo prolongado de un negocio cerrado obviamente tiene sus riesgos para la posible reapertura y la protección de sus puestos de trabajo. Nosotros estamos viendo las medidas para la reapertura, en el cual en el restaurante se cumplan todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento. Por ejemplo, tenemos ejemplos de que en una mesa puede estar una persona y otra en diagonal, o no tener espacios con más de 4 personas por mesa, dependiendo del tamaño del lugar. Entonces, hay medidas, ellos han estado en conversación con nosotros, ellos han establecido todos sus protocolos, y nosotros los hemos visto y lo estamos considerando, para que una vez que se pueda, se dé la apertura de los restaurantes, para el servicio al público en general, porque ahorita mismo están por medio de delivery o de retiro en tienda, se pueda dar con las medidas de seguridad. Pero de nuevo, apelar a la reinvención, a ver otras posibilidades de lo que normalmente se veía. Por ejemplo, vemos el tema de que ahorita van a aperturar un autocine. Bueno, buscar la manera en que podamos cambiarlo, el modelo de negocio que teníamos plenamente concebido, a nuevos modelos de negocio que nos permitan, uno, brindar la atención, mantener nuestros puestos de trabajo y ser más competitivos en una situación completamente diferente, en el que el mercado laboral y las exigencias del mismo son totalmente diferentes a las que teníamos previamente. ¿Cuántos empleados actualmente ustedes manejan la cifra? No sé si la manejen, señora directora, o cuántas personas son empleadas por los restaurantes y por el sector hotelero, que también se ha visto duramente golpeado en medio de toda esta pandemia. Bueno, el sector servicio, de los que fueron suspendidos, son aproximadamente 100.000 trabajadores. O sea, es la realidad de lo que estamos hablando. Son aproximadamente 100.000 trabajadores, según datos del INEC, y que es corroborado con los datos que proporciona la Caja de Seguro Social en torno a la empleabilidad de las personas de este sector. Entonces, es un sector importante que aglutina un gran número de trabajadores y que es muy dinámico, y que obviamente nosotros estamos atendiendo con la debida medida, al igual que todo el tema de turismo y de hotelería, que también está próximo a la apertura en el mes de octubre. Creo que tenemos 12 de octubre para este sector, no estoy segura ahorita mismo de la fecha, pero
que son sectores que aglutinan un gran número de trabajadores y que esta nueva realidad nos lleva a que tienen que cumplir las normas de seguridad. Sabemos, mira, por ejemplo, en el Estado, yo te puedo decir, nosotros hemos estado trabajando desde el día 1, nunca fuera de la institución, porque digo, somos una institución que ha tenido un gran manejo. Y si se mantienen las medidas de distanciamiento, salud e higiene, se puede brindar el servicio de manera segura y sin necesidad de que se mantenga cerrado ciertos sectores. Señora directora, me gustaría que usted le dejara un mensaje final tanto a los empleados como a los empleadores que van a reiniciar esas funciones a partir del próximo lunes 7 de septiembre. Sí, nosotros, mira, hemos estado trabajando, hemos estado analizando el comportamiento del mercado laboral y las necesidades no solamente a lo interno del país, sino a lo externo, también con la finalidad de poder exportar talento. Nosotros hemos estado fortaleciendo todo el tema de capacitación mientras los trabajadores se encuentran en sus casas, ya sea suspendido o que sus contratos de trabajo hayan finalizado, con iniciativas como Coursera, con el INADE, con el ITSE, viendo la manera de reconvertir el talento humano, de que las personas puedan adquirir nuevas competencias y nuevas herramientas que les permitan emplearse de mejor forma, ya sea dentro del mismo sector donde se encontraban con algún tipo de nivel de transformación o dentro de otros sectores. Por ejemplo, el tema el tema digital ha tenido muchísimo auge y repunte, y no solamente a nivel local, sino que es una de las posiciones que más se requieren a nivel internacional. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? Que las personas estén pendientes. Nosotros tenemos en la página web del Ministerio de Trabajo, Capacítate Panamá, que es una iniciativa que aglutina todas las ofertas de formación completamente gratuitas para que las personas puedan adquirir nuevas competencias en un mercado laboral y un mundo completamente distinto. Las empresas, los trabajadores, a reconvertir, a tratar y no dejarnos, seguir adelante y ver de qué manera podemos seguir brindando nuestros servicios, pero un aspecto diferente al que teníamos concebido. Tenemos que cambiar, tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer una reingeniería en nosotros mismos, en nuestra formación, en nuestra competencia, en lo que habitualmente veíamos como tradicional en el mercado laboral. Ah, mira, es que esto es lo que voy a estudiar para emplearme. Bueno, ya eso no es lo que requerimos, Claro. otra cosa, tenemos que tener esa posibilidad. Agradecemos a Saritma Simón, quien es directora nacional de empleo de El Mitradel, por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas. Amigos televidentes, recuerde que usted puede sintonizar Cruce de Ideas a través de las pantallas de FTV. También les invito a que si usted tiene algún tema que quiera que nosotros toquemos aquí de manera virtual en Cruce de Ideas, puede escribirnos en @FTV05. Ahí estaremos tomando su opinión. Recuerde que es muy importante para nosotros. Así hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Tengan todos un excelente día.